Mi papá, Bruce Blakey, fue salvo en los 70 cuando dos personas le compartieron el Evangelio. Conoció a mi mamá, se casaron. Yo nací en febrero de 1980. ¿Recuerdan durante la época de Ronald Reagan? Yo crecí en las iglesias en los 80 y en los 90 y había una canción muy popular por un hombre llamado Ray Foltz. Y esta canción decía que gracias por haber dado, porque así yo conocí al Señor. Algunas de las letras son: soñé que fui al cielo y tú estabas allí conmigo. Escuchamos a los ángeles cantando y alguien mencionó tu nombre y dijo, gracias porque diste. ¿Se saben esta canción? ¿Alguien? ¿Algunos tal vez? Era música de los 80. Gracias por haber dado. Y después otra persona dice en la letra, ¿te acuerdas cuando vino el misionero y te enseñó fotos y diste de lo que tenías y Dios tomó lo que diste y por eso estoy yo aquí? Y yo recuerdo como niño, yo escuché esa canción y el concepto me llamó la atención porque yo pensaba, si nosotros damos en la iglesia, más personas van a ser salvas. Este concepto me hacía pensar en dar todo lo que yo tenía para que más personas conocieran al Señor. Era una idea linda en mi mente y después me di cuenta cómo son las cosas. Recuerdo que de niño mi papá era pastor y recuerdo que personas venían a él y le mentían y decían que tenía necesidad cuando en realidad no tenía necesidad, pero querían dinero de la iglesia. Y fue cuando me di cuenta que la gente mentía de esta forma. Recuerdo cuando yo trabajaba en una iglesia y nos dimos cuenta de una persona que estaba robando miles de dólares de la iglesia. Yo he visto muchas personas ser engañadas porque se les dijo, si tú das todo tu dinero, te va a ir bien. Y terminaron pobres y la gente termina diciendo, yo no voy a dar dinero a la religión porque son hipócritas. Cuando yo escucho eso, estoy de acuerdo porque hay tanta maldad en las iglesias con el dinero. Si tú abres la Biblia a Hechos capítulo 4, versículo 32, vamos a ver lo bueno y lo malo sobre el dinero en la iglesia primitiva. Esta es una perspectiva real sobre lo hermoso que es dar y también nos da la realidad triste sobre la gente hipócrita que no está dando de corazón, sino de una forma egoísta. Les pido que se pongan de pie y vamos a leer Hechos 4:32 al capítulo 5, versículos 1 al 11. Y les insto a que pongan atención porque esta es la palabra de Dios, Hechos 4:32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos. Ellos no había necesidades entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles.
Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, has permitido que Satanás llenara tu corazón. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Pueden sentarse. Podemos ver aquí un resumen sobre lo que pasó en Hechos. Estamos aprendiendo sobre la iglesia primitiva y este es el segundo resumen sobre cómo van las cosas. Si regresas a Hechos 2:42, puedes ver que se estaban reuniendo, estaban teniendo comunión fraternal, estaban dedicados a las enseñanzas de los apóstoles y estaban vendiendo sus posesiones y estaban dando el dinero a los que tenían necesidad. Y algo que pasó es que empezaron a vender cosas que tenían para poder dar a las necesidades de la iglesia. La gente estaba siendo salva, miles de personas en Jerusalén, algunos tenían grandes necesidades, entonces la gente estaba dando para cumplir las necesidades. Y cuando llegamos a Hechos 4:32, vemos que era una multitud que había creído, una gran cantidad de personas. Si tienes el boletín, vas a ver donde dice full number, o sea, la multitud, o sea, son muchas personas, hay miles y miles de personas se han unido a la iglesia. Esta iglesia está creciendo en Jerusalén y hay tantas personas, parte de la iglesia, están unidos porque están dando y porque tienen todo en común. La gente no está diciendo, oh no, esto es mío, esta es mi posesión. La gente está siendo generosa y está compartiendo con otras personas. Dios está haciendo un trabajo grande en este tiempo. Los apóstoles están hablando sobre la resurrección de Jesús. Hay gran poder, el nombre del Señor está siendo levantado y hay mucha gracia. En el griego podemos leerlo como mega gracia. Dios está siendo bueno, su favor está sobre la iglesia. En el versículo 34 del capítulo 4 dice que no había necesitados entre ellos. ¿No nos gustaría ser parte de un grupo donde nadie tiene necesidad? Porque cuando alguien tiene necesidad, los otros le ayudan y lo respaldan. Y cuando tú tienes necesidad, los otros te respaldan y te ayudan. No hay necesidad de preocuparnos porque estamos todos juntos y vamos a apoyarnos los unos a los otros. Y podemos decir que no hay necesitados. ¿A quién le gustaría ser parte de una comunidad como esta? Ellos pudieron vivir esto. Eran muchos, pero estaban unidos por la generosidad entre ellos.
Y porque hay tantas personas, no solamente estamos vendiendo posesiones, pero también estamos vendiendo terrenos, casas, para traer estas ganancias y traérselas a los apóstoles, y después los apóstoles eran encargados y ellos se encargaban de que las necesidades se cumplieran. Para poder llenar las necesidades de multitudes, la generosidad necesitaba ser significante. La gente estaba vendiendo casas y terrenos. Recuerda, si tienes un terreno, no solamente es el terreno, puede que tengas un negocio allí. La gente estaba vendiendo sus casas, sus negocios y dándolo todo, y eso es claramente tomar una pérdida de ganancia. Doy todo lo que tengo y nadie tiene necesidad. Eso es algo increíble, es una descripción increíble de la iglesia. Si estás tomando apuntes, anota Hechos 4, 32 al 35, dar para suplir las necesidades. Dar para suplir las necesidades. Esto es importante. Así fue como funcionaba en esta iglesia. Es importante que sepan que no estamos hablando de diezmos. Muchas veces vas a la iglesia y la gente habla sobre los diezmos. Si tú quieres aprender sobre diezmo, ve a Deuteronomio 14 y ahí te lo explica. Ahí te habla sobre la ley de Israel, sobre cómo la gente que tenía sus campos, sus animales, y ellos presentaban la 10ª parte del fruto como diezmo a los sacerdotes. Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha proveído, y porque Dios me ha bendecido, yo voy a darle al Señor. Tú puedes leer sobre eso en Deuteronomio 14, puedes verlo en Jerusalén. Ellos se encargaban de los levitas en su pueblo porque los levitas no tenían sus terrenos, entonces ellos diezmaban para suplir las necesidades de los sacerdotes. No es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo, considera también estudiar Deuteronomio 15, donde se nos presenta la idea de que nadie debe tener necesidad. Cuando yo los lleve a la tierra prometida, todos van a tener su tierra, y si ustedes obedecen, todos van a tener su tierra, van a tener animales, van a tener tierra, yo los voy a bendecir y nadie va a tener necesidad. Y si alguien tiene necesidad entre sus hermanos o hermanas, ustedes le pueden dar. Tú puedes leerlo en Deuteronomio 15. Dios quería que la economía de Israel, todas las deudas se perdonaran cada 7 años. Si tú le debías a alguien dinero, a los 7 años se te perdonaba esa deuda. Cada 7 años todos eran perdonados de sus deudas. Y lo dice en Deuteronomio 15, que si alguien tiene necesidad y tú sabes que los 7 años se acercan y tú tienes miedo que ellos no te van a pagar, no te preocupes, tú suple las necesidades de alguien. Si tú sabes que alguien tiene necesidad, ayúdales, no te preocupes sobre si te van a pagar o no. Da. Esta es la idea de Deuteronomio 15 y eso es lo que tenemos aquí. Esto es lo que pasó. Miles de personas, se les ayudó a muchas personas porque los demás estaban dando. Por eso es importante que hayan colecciones en la iglesia para poder suplir las necesidades de otras personas. Ve conmigo a Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, porque este pasaje se trata de ti. Primera de Juan 3:16 dice, si tú dices yo soy cristiano, Cristo me salvó a mí, Él resucitó para darme vida nueva. Mira lo que dice Primera de Juan 3:16 al 18. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos.
Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Aquí se nos dice lo que es el amor. Como Jesucristo dio su vida por ti, ahora tú vas a dar tu vida por tus hermanos en Cristo Jesús, a otros cristianos en tu iglesia. Así es como es el amor en la Biblia, que tú recibes el amor y tú se lo pasas a otras personas. Es muy radicalmente diferente a lo que el mundo considera. Por ejemplo, el mundo dice, si tú me amas a mí, entonces yo voy a pensar en si te voy a amar a ti. Pero así no se nos presenta la palabra de Dios. No. Jesús me amó a mí, aunque yo no me lo merecía, entonces yo voy a amar a otros. Yo voy a amar a otros porque Jesús me amó a mí. Y si Jesús dio su vida por mí, entonces yo voy a dar mi vida por otras personas. Y mira lo que dice aquí específicamente en el versículo 17. Dice que si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Si alguien tiene necesidad y tú lo ves, ahí está tu hermano, ahí está tu hermana. Ellos están en tu grupo de compañerismo, ellos están pasando por una prueba, ellos tienen necesidad, están todos llevándoles comidas, hay una colección para ellos. Tú ves todo esto, tú tienes la decisión, tú puedes tomar la decisión, ¿vas a dar o vas a cerrar tu corazón? Si tú cierras tu corazón, ¿cómo es que el amor de Dios está en ti? ¿Cómo puedes decir que los amas y cuando se presenta el momento no quieres dar para suplir sus necesidades? Este es un pasaje que nos debería llamar la atención. Si yo te pregunto a ti, ¿tú amas a otras personas? Muchos dirían, sí, yo amo a las personas, pero lo que dice aquí, que no solamente debes decirlo, tienes que comprobarlo. Mira lo que dice el versículo 18, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y dice que podemos demostrar ese amor, es dar a las personas que tienen necesidad. Esta es la expectativa para todos los cristianos, que yo pueda ver las necesidades de otros y considerar esa necesidad y ayudarlos. No se trata de decirle a otras personas, sino que sea algo en privado. Dice en el capítulo 4:35, en Hechos 4:35, dice que llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Yo voy a dar mi dinero para presentárselo a los apóstoles y le encargo esto a los apóstoles para que ellos suplan las necesidades. Yo no sé quién tiene necesidad, pero ellos saben quién tiene necesidad y ellos pueden distribuirlo. Este es el ejemplo aquí. Tal vez lo haces de forma individual o lo das a la iglesia para poder suplir las necesidades. Este es el ejemplo de la iglesia y la expectativa es que tú seas parte de esta generosidad y que tú puedas suplir las necesidades de otras personas. Y esto es algo tan lindo que sucedió, que no había personas con necesidad. Y esto está escrito en la palabra para que lo podamos estudiar. Esto es lo que el Señor quería enseñarnos. Él quiere que nosotros vivamos de esta forma. Mira el versículo 36 que dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Ellos tenían personas que deseaban dar y podemos ver este ejemplo en la Biblia. Este hombre se llamaba José, pero le pusieron otro nombre, le pusieron el sobrenombre Bernabé.
porque era hijo de ánimo. No era un José sencillo, era Bernabé. ¿Quién han escuchado sobre Bernabé? Quiero que tú vayas a casa y estudies sobre Bernabé, porque yo creo que él es el héroe del libro de Hechos, aparte de Jesús. Él es una persona que sirve como puente en Hechos. Nos damos cuenta que él fue a viajes misioneros, es como vamos de Pedro a Pablo. Bernabé es un personaje muy importante y muchas veces se subestima, pero él es fundamental en la iglesia primitiva. Si tú ves en Hechos 9:27, dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que lo ayudó a Saulo y lo presentó a la iglesia? Fue Bernabé. De hecho, este pasaje es tan lindo en Hechos 11, versículo 22. Dice Hechos 11:22, dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. El hijo de ánimo vino a Antioquía y más personas fueron salvas. Tú querías estar alrededor de Bernabé. Él daba ánimo. Y mira lo que hace en el versículo 25. Dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. No sabemos lo que pasó, pero dice que cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los cristianos los llamaron cristianos. Mira en el capítulo 13 también. Tal vez tú conoces estos viajes como viajes misioneros de Pablo, pero también Bernabé estaba yendo a estos viajes. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Maneán, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Bernabé le daba ánimo a Saulo. Bernabé vendió su terreno, tuvo una pérdida y aún los apóstoles habían sido animados por lo que él había dado. Y Dios usó a este hombre de una forma poderosa. Nosotros debemos pensar, wow, esta generosidad, miren cómo ellos estaban dando para suplir las necesidades. ¿Tú quieres ser parte de una iglesia así? Hay que ser honestos esta mañana. ¿Cómo nos va a nosotros? ¿Esta es una iglesia que da para poder suplir las necesidades? Tú sabes que el año 2020 ha sido el año más difícil que hemos tenido en la iglesia, pero quiero decirte que durante nuestro año más difícil la gente fue generosa y la gente dio y pudimos suplir las necesidades y dimos más para ayudar a las personas que en el pasado. Pudimos suplir las necesidades de varias personas. Si tú diste a la iglesia, habían personas sufriendo económicamente y pudimos ayudarles. Por lo que tú diste, hubieron varias personas que dieron y pudimos ayudar a la iglesia en Beirut, que sufrió por la explosión que hubo. Hemos podido ayudar a la casa de mujeres en Long Beach.
hemos podido dar para suplir las necesidades de otras personas. Podemos darle gloria a Dios. Ese es un gran reporte. Este es un trabajo que Dios está haciendo. Si nosotros queremos ser parte de este compañerismo, debemos considerar ayudar. Y lo predicamos en Filipenses en 2019 y vimos a más personas dar en el año 2020. De hecho, en diciembre del 2020 se colectó el doble que cualquier otro mes previamente. A pesar de que fue un año difícil para muchas personas, la gente fue generosa. Podemos darle gloria a Dios por eso. Estamos viendo un poco sobre la idea primitiva y eso nos ha emocionado, nos ha hecho pensar y tener gran fe. Dios quiere que demos de una forma generosa para poder plantear otra iglesia en Long Beach. ¿Quién piensa que esta es una buena idea? Algunos. Algunos están pensando, oh, no me importa mucho Long Beach. Muchos piensan, oh, yo no vivo allí. ¿Quién está contento de que tenemos una iglesia en Huntington Beach? Déjame decirte cómo empezó esta iglesia. Yo empecé en Aliso Viejo. ¿Recuerdan de Aliso Viejo? Está cerca de Laguna Hills. Está en el condado, está en la parte sur del condado y teníamos una iglesia y ellos se les ocurrió la idea de plantear una iglesia y dijimos, hey, tal vez por medio de la generosidad de la iglesia podemos abrir otra iglesia. Y empecé a conocer a diferentes personas que estaban manejando desde Huntington Beach o de Fountain Valley, aún de Stanton, manejando hasta Aliso Viejo. Lo llevé a casa y me tomó 50 minutos llevarlo a su casa y me di cuenta que era muy lejos. Y ahí es cuando Dios lo puso en mi corazón que teníamos que tener una iglesia aquí, porque la gente estaba viniendo desde aquí porque querían escuchar la palabra de Dios y no chistes y cuentecitos. Ellos querían escuchar la verdad y solamente la verdad porque tenían esa necesidad de Dios. Entonces planteamos esta iglesia y la gente fue salva y la gente encontró lo que estaban buscando y dejaron de manejar hasta Aliso Viejo, menos tiempo en la autopista 405. Pero ¿sabes lo que empezó a pasar? Empezaron a venir personas de Lakewood y empezaron a venir personas de Long Beach. Y me di cuenta que Long Beach es mucho más grande que Huntington Beach. Y me di cuenta que ellos estaban viniendo de todas partes, estaban buscando a la palabra de Dios. Y se han dado cuenta que en sus iglesias realmente ni abren la Biblia. La gente está buscando la Biblia en Long Beach, en Lakewood, y están viniendo aquí buscando la palabra de Dios. Me pregunto, ¿hay aquí personas que quieren ayudar con la iglesia en Long Beach? Esta es la idea. La iglesia en Aliso Viejo, ellos no esperan que nosotros les paguemos lo que ellos pusieron como ayuda financiera, sino ellos quieren que nosotros plantemos otra iglesia, que podamos dar de lo que hemos recibido. Queremos una generosidad en esta iglesia, que podamos empezar o plantear otra iglesia. Queremos enviar varios pastores de esta iglesia para plantearlos allí. No queremos solamente ponerlos en una escuela, queremos que ellos tengan un edificio. Y si tú sabes sobre esas cosas son caras. Necesitamos la generosidad de las personas. Si vamos a plantear una iglesia en Long Beach, alguien va a tener que vender su casa, vender su negocio. Alguien va a tener que ir hasta allá para poder ir de una iglesia a dos iglesias. No hay ningún pasaje en la Biblia que dice, vende tu casa. De hecho, Pedro lo hace muy claro cuando habla con Ananías y le dice, hey, son tus cosas, es tu casa, es tu terreno, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Tú quieres quedarte con eso y si lo vendes, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer con ese dinero. Esto no es algo que tienes que hacer, pero cuando Bernabé lo hizo, eso le trajo tanto ánimo a la iglesia y a él se le puso el nombre Bernabé y así se va a conocer para siempre. Definitivamente se nos está tratando de decir que seamos inspirados por Bernabé, que si alguien tenía necesidad de una camisa, bueno, ellos suplían esa necesidad. Hay una advertencia también que vemos aquí en Hechos capítulo 5. Déjame contarte la historia de Ananías y Zafira. Ellos tal vez vieron cómo se le reconoció a Bernabé y tal vez ellos querían ese reconocimiento. Dice que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y con el conocimiento y consentimiento de su esposa se quedó con parte del dinero. Ellos habían dicho que iban a dar todo lo que recibían, pero realmente ellos se quedaron con una cantidad porque querían dar la apariencia de ser espiritual. También vimos esto en el Antiguo Testamento cuando un hombre se quedó con parte de la ganancia. Aquí vemos que Pedro le dice a Ananías, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Dice, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Dice, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Yo recuerdo cuando yo escuché esto la primera vez. Mi papá nos leía la Biblia a mí, a mis hermanos, y tenía ilustraciones y recuerdo cuando mi papá leyó esta historia y recuerdo pensar, ¿ellos se murieron? Me molestó tanto cuando mi papá me leyó esta historia. Y mi papá me dijo, oh, ellos murieron porque mintieron. Y yo pensé, ¿solo por mentir se murieron? Ese fue el día que yo entendí la seriedad del pecado ante Dios. Este es el día que me preocupé porque yo sabía que yo había mentido en el pasado, yo había hecho cosas en la iglesia para aparentar espiritualidad cuando realmente no venía de Dios. Y yo recuerdo estar pensando, "Ah, ¿me voy a morir por lo que yo hice?" Y lo dice muchas veces. En la Biblia dice que hubo gran temor en toda la iglesia y también vemos que Zafira, su esposa, murió. Lo importante reconocer aquí es que cuando tú das, aunque estás supliendo las necesidades de otras personas, tú le estás dando al Señor y Él sabe por qué lo estás haciendo. Lo estás haciendo para aparentar ser espiritual, para que la gente piense bien de ti, o si lo estás haciendo realmente para Dios. Él sabe si estás mintiendo, si eres hipócrita o no. ¿Y qué es lo que piensas sobre los hipócritas? Bueno, se están muriendo. Y hubo gran temor en la iglesia. En tus apuntes escribe Hechos 4, 36 al 37. Escribe, sé como Bernabé y sé generoso. Y en el capítulo 5, versículos 1 al 11, el punto que tienes que anotar es, no seas como Ananías y sé honesto ante Dios. No seas como Ananías y sé honesto ante Dios. Este es el secreto de dar. Cuando tú das a la iglesia, a otro individuo, no lo estás haciendo para esa persona, lo estás haciendo para el Señor. Y Dios conoce tu cuenta bancaria. Él sabe qué tan generoso has sido contigo. Todo lo que tú tienes se te ha dado por tu Padre en los cielos y a Él le gusta dar en abundancia.
Él ha sido muy bueno contigo y Él sabe si tú te estás quedando con lo que le pertenece o si estás dando de una forma hipócrita. Esta es la advertencia aquí. Los capítulos 1 al 4 hemos visto crecimiento, hemos visto a personas siendo salvas, milagros, multitudes. A pesar de que haya persecución, ellos están hablando con valentía, ellos están hablando sobre Jesús. Todo ha estado pasando muy bien hasta este punto, hasta que algunos hipócritas tratan de aparentar ser generosos en el capítulo 5. Y aquí tenemos una pausa al avivamiento. Esto puede ir muy mal si se supone que tenemos que estar dando generosamente, pero realmente lo hacemos para que otras personas se den cuenta. Están dando por razones equivocadas, no dándole al Señor. Y hubo gran temor, no solamente en la iglesia, pero con otras personas. La gente pensó, wow, la gente muere por mentir. Ve conmigo a Mateo 6, capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice Jesús. Mira aquí el contexto, que es dar a los necesitados, porque queremos suplir las necesidades de las personas. Dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Aquí Jesús está diciendo, no tienes que celebrarte a ti mismo. Si tú estás dando para que piensen que eres buena persona, si tú lo estás haciendo para que piensen que eres alguien importante, no habrá recompensa de Dios. Dios no se complace cuando tratas de ser recto ante otras personas. Él sabe, Él conoce tu corazón. Hay una gran advertencia. Si tú estás dando para que todos sepan, para que todos piensen, wow, qué buena persona. Mira, así es como piensa el mundo. Mírenme a mí, no en la iglesia. Cuando tú das a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Dice, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Eso es lo que estamos aprendiendo, que cuando yo veo a alguien en necesidad y yo les doy a la colección para que ellos puedan suplir las necesidades de otros en la iglesia, yo no estoy dándole a otras personas, yo le estoy dando a Dios. Es algo tan personal entre Dios y yo. Esto es algo secreto entre yo y el Padre. Él es quien te va a dar la recompensa. No importa si otras personas piensan que tú eres generoso. No, lo que importa es lo que Dios sabe de ti. ¿Qué es lo que el Padre ve en secreto? Esto es lo increíble. En Mateo vemos que Jesús va a ver a su pueblo y va a decir, hey, cuando yo tenía hambre tú me diste de comer. ¿Te acuerdas cuando te anotaste para llevarle comida a esa familia? Cuando supliste la necesidad de esa familia. ¿Te acuerdas cuando yo tenía sed? Cuando yo tenía sed, tú me diste de tomar. ¿Te acuerdas cuando yo necesitaba un cafecito y me supliste esa necesidad o me diste agua? Cuando yo no tenía ropa, ¿me diste qué ponerme? Jesús va a decir, cuando le diste a los míos, es como que si lo diste a mí.
Si tú suples la necesidad de tus hermanos, es como que le estás dando al Señor. Ahora me doy cuenta que la canción que me gustaba de niño no es una buena canción en realidad, porque la gente no va a venir hacia ti en el cielo y va a decir, oh, wow, estoy impresionado contigo por lo que tú diste. No, estar en el cielo no va a ser de otras personas, se trata de estar ante Jesucristo. No es qué van a pensar las personas de mí, sino cómo va a ser estar ante la presencia de Dios. No va a ser algo de fe en ese momento, lo vas a tener cara a cara. Vas a ver su rostro, sus ojos. ¿Qué es lo que Jesús va a decir sobre ti? Él sabe todo lo que hizo por ti, Él sabe toda la sangre que derramó por ti, Él sabe todas las necesidades que tú tenías y Él cumplió con todas esas necesidades. Él va a decir, bienvenido, entra al reino, aquí está tu recompensa. Eso es lo que todos debemos estar pensando. No, ¿quién va a venir y me va a dar gracias en el cielo? Sino, ¿qué va a decir el Señor? El Señor va a pensar que yo realmente di de forma secreta y que lo hice como Él lo hizo, como Él se sacrificó. Así es como deberíamos estar pensando. Ve conmigo otra vez al libro de Hechos. Aquí vemos esta historia de Ananías y Zafira muriendo por su hipocresía, por su confianza en sí mismos, dando cuando realmente estaban mintiendo. En el versículo 11 dice, gran temor se apoderó de toda la iglesia. No sé si tú lo sabes, pero esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el libro de Hechos. Hechos 5:11. Estamos aquí en el capítulo 5 y vemos que toda la iglesia se llenó de miedo. Esto es muy interesante. Si yo fuera Lucas, yo no sé si mencionaría a Ananías y Zafira en este relato, pero Lucas quería que todos supieran que iban a haber hipócritas. Van a haber personas que solo están en la iglesia por el dinero, pero Lucas lo menciona para que sepan la realidad de las cosas. Sí, hay personas que son egoístas, sí hay personas en las iglesias que son así, pero Dios sabe quién es genuino. Esto es entre tú y Dios. No dejes que los hipócritas te afecten, sino tú sé la iglesia. Si nosotros podemos enseñarle al mundo algo diferente, vamos a orar para concluir. Padre en los cielos, oro por todos los que están aquí, todos los que son como Ananías o Zafira, todos los que están haciendo cosas buenas, están sirviendo, están dando todo lo que están haciendo, pero lo están haciendo para aparentar rectos delante de Dios. Te pido que ellos sientan esa culpabilidad de su pecado y que ellos puedan estar agradecidos que no han quedado muertos en este servicio. Y te pido que ellos puedan ser honestos ante ti. Te pido que la gente deje de engañarse cuando tú ya sabes la verdad. Cuando tú ya sabes cuánto dinero le has dado a cada persona y lo que han hecho con ese dinero, si han administrado sus bienes correctamente o si se quedan con su dinero para gastar en sus propias ambiciones. Oro que todas las personas aquí sepan tu verdad, que tuviste a Zafira, que tuviste a Ananías, que haya aquí un gran temor, que podamos buscar en nuestros corazones delante de ti. Y te pido, Señor, que si hay personas viendo en la transmisión en vivo o aquí en la iglesia, que no sean orgullosos y no piensen que no pueden compartir que tienen necesidad, que puedan decir que tienen necesidad para poder suplir esas necesidades. Y que personas aquí puedan ser generosas para suplir las necesidades.
Te pido, Señor, que tú pongas un espíritu de generosidad en esta iglesia, que todos aquí puedan ser tan conmovidos por cómo Jesús dio su vida, que consideremos lo generoso que tú has sido y podamos decir, yo he recibido en abundancia y voy a dar en abundancia. Y que personas que nunca sepan nuestros nombres sean salvas. Y que podamos plantar una iglesia allá. Y que tú puedas ponerlo en nuestros corazones, que cuando damos podamos dar hacia ti. Ayúdanos a conocerte. Que esto sea verdad de todos nosotros. Amén. Worthy of every song.